Good morning, 4th grade. Welcome to today's class. Today we're going to visit Greece. Please open up your books to page 82. Let's read Activity 1. Read about a hero from Greek mythology. Lee sobre un héroe de la mitología griega. Pero antes de seguir, ¿qué es mitología? Mitología viene de la palabra mito, que son relatos o historias que tienen personajes como héroes, monstruos, dioses. Y normalmente esto era una historia de acuerdo a la religión de una cultura. Entonces no es real, solamente son historias, creencias, cuentos que una cultura pensaba que era real. Sigamos entonces. Comencemos a leer. Many stories that are still famous today about heroes and monsters came from ancient Greece, including the story of Medusa. Muchas historias que siguen siendo famosas hasta el día de hoy son sobre héroes y monstruos que vienen de la antigua Grecia, incluyendo la historia de Medusa. Medusa was a monster who lived in a cave. She had snakes on her head. When people looked at her, they turned into stone. Medusa era un monstruo que vivía en una cueva. Ella tenía serpientes en su cabeza, y cuando las personas la miraban, ellos se convertían en piedra. The king sent Perseus, a young man, to find Medusa and kill her. Perseus was very smart. He went to the cave with a sword and a shield. He didn't look at Medusa directly. He looked at her reflection in his shield, and he cut off her head with his sword. El rey envió a Perseo, un hombre joven, que encontró a Medusa y la mató. Perseo fue muy inteligente, porque él fue a la cueva con una espada y una armadura. Él no vio a Medusa directamente. Él miró su reflejo en su armadura. Y él le cortó la cabeza con su espada. From her neck appeared a beautiful white horse with golden wings, called Pegasus. Perseus returned to the king, riding Pegasus, and took Medusa's head to him. De su cabeza apareció un hermoso y blanco caballo con alas doradas, llamado Pegaso. Perseo regresó hacia el rey montando al Pegasus y llevó la cabeza de Medusa con él. Lots of words in English come from Greek language. Telephone, athletic, history, and geography are some of these words, and they are all words you know. Muchas de las palabras en inglés vienen de la lengua griega, como teléfono, atleta, historia y geografía. Son algunas de esas palabras, y son palabras que todos sabemos. Entonces, de acuerdo a la historia, que es un mito, recuerden, un mito, vamos a responder. Question number 1. Why was Medusa dangerous? ¿Por qué era Medusa peligrosa? Number 2. Why was Perseus smart? ¿Por qué fue Perseo inteligente? What is a myth? ¿Qué es un mito? Are myths real? ¿Son los mitos reales? What is a Pegasus? ¿Qué es un Pegaso? Y después en Think Twice. Recuerda que las anteriores son literales y Think Twice son para pensar un poquito más. Así que, question number 1, Think Twice says, what is Pegasus? Does Pegasus appear in any stories or movies that you know? ¿Qué es un Pegaso? ¿Los Pegasos aparecen en alguna historia o película que tú sabes o has visto? Question number 2. Do you know any stories about heroes and monsters from your country or any other country? ¿Conoces alguna historia sobre héroes y monstruos de tu país o de algún otro país?
Vas a responder las dos y luego en la pregunta número 3 vas a tener que escribir los nombres de 4 mitos peruanos. Perú tiene también muchos mitos, porque recuerden que Perú eran politeístas, tenían muchos dioses, entonces tenían muchas creencias y muchos mitos e historias. Entonces, de acuerdo a eso y lo que hemos visto, recuerda en tu clase de historia, escribe el nombre de 4 mitos peruanos. Y eso es todo lo que tienes que hacer por la clase de hoy. Recuerda muy bien que los mitos no son reales, son relatos culturales, religiosos sobre monstruos, dioses y héroes.